En la cápsula de hoy de lenguaje vamos a ver textos icónicos, cómic, historieta e infografía. Al hablar de textos icónicos, lo primero que tenemos que recordar es que son textos que tienen tanto imagen como letra escrita y por esto se les llama de esa manera. El primero que vamos a ver es el cómic y la historieta. El cómic y la historieta tienen como propósito representar eventos cotidianos o fantásticos a través de una serie de secuencias icónicas y verbales que pueden variar en extensión de algunas cuantas viñetas hasta varias páginas. Entre los elementos del lenguaje icónico reflejados en el cómic hay un elemento importante que son las llamadas viñetas o cuadros que juntos parecieran dar la sensación de movimiento a las imágenes. También sirven para detallar elementos que para el desarrollo de la historia resultan importantes, puesto que son el equivalente a los encuadres cinematográficos, acercamientos, alejamientos, etc. El cómic también se apoya de la representación gráfica de elementos onomatopéyicos. Estos se muestran a través de los globos que refiere al que está hablando. Tiene diversas representaciones, por ejemplo, el globo con terminación en pico indica que el personaje habla en voz alta. Si en lugar de pico tiene terminación de globos, estará pensando. Si está circunscrita por contornos cortados, puede representar diferentes tipos de emociones, ira, miedo, alarido, entre otros. Aquí hay un ejemplo de un cómic o de lo que ahora también se llama novela gráfica. En esto vemos que se cuenta la historia de un personaje que en este caso es Batman. Usualmente los cómicos, las historietas narran una historia que puede ser larga o puede ser corta. De todas formas, los elementos que tienen y que se destacan es el tipo de encuadres cinematográficos, que es como este acercamiento que se da en la tercera viñeta, este alejamiento que se da en la cuarta viñeta y los elementos que figuran dentro de ella que dan movimiento a las acciones de los personajes, como las líneas que muestran el vuelo de un personaje frente a lo que está haciendo. Todo esto da la sensación de que estamos viendo un tipo de película, por decirlo de alguna forma, pero en realidad son elementos textuales que se organizan en los textos icónicos. Otro ejemplo de un cómico, de una historieta, es este tipo de historias que son cortas, que tienen pocas viñetas, ¿sí? Pero que a la vez cuentan una historia y su objetivo es cómico, en este sentido, de retratar un poco cómo es la vida en pareja. Entonces aquí vemos los mismos elementos de los globos y pues en este caso digamos que el nivel gráfico es diferente porque estamos en un solo plano, diferente al ejemplo anterior donde hay diversos planos, pero depende del objetivo de quien escribe la historia y lo que quiere lograr con ella. Ahora vamos a hablar sobre la infografía. La infografía es una representación visual informativa o diagrama de textos escritos que en cierta manera resume o explica figurativamente. En ella intervienen diversos tipos de gráficos y signos. En el entorno bidimensional, su patrón más común y repetido consiste en situar una imagen en el centro y en sus costados frisos de información con imágenes y textos explicativos. Como ya se ha dicho, la infografía se aplica principalmente en revistas, documentos, periódicos, folletos, páginas de internet, educación, libros, etc. El propósito es que los gráficos llamen la atención de quien los visualiza por los colores, imágenes o diseños. Como su impacto visual es muy elevado, provoca viralidad en la publicación e incrementa en forma exponencial el alcance de la misma. Entonces, el propósito de los textos como la infografía es primero llegar a mucha gente, por eso se dice que tiene un gran impacto visual en la letra y en los colores y en las imágenes, porque esto llama la atención de todas las personas, va a gran cantidad de público. Y por otro lado, son de naturaleza explicativa o informativa. Y lo que quieren es explicar acerca de un tema en concreto o informar acerca de algún hecho. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una infografía sobre los datos de la Nueva Colombia de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, en vez de dar un informe largo como tipo científico, lo que hacen es organizarlo en una infografía para que sea más llamativo, la gente lo lea, más personas lo lean y esté más clara en la información de cifras y conceptos que se tengan.
Entonces por eso vemos elementos como aquí que representa el agua, las viviendas de los colombianos, el tema de la salud, del transporte y vías, todo está clasificado, las cifras están presentadas a través de gráficas y todo esto hace que sea más llamativa la infografía y la información llegue más acertadamente. Otro ejemplo de cómo puede ser una infografía explicativa es este. Entonces en este caso no nos están informando sobre ningún tipo de cifra ni nada, sino que nos están explicando cómo se juega béisbol, cuáles son los elementos que se necesitan, la cancha en la que se juega, los tipos de jugadores que existen, y esta es otra forma de llegar también a más personas a través de dibujos. En este caso ya las gráficas no están aquí, y esto hace más asertiva la comunicación. Entonces esto es lo que se resume como textos icónicos, para que se tengan en cuenta y se sepan cómo están clasificados de acuerdo a sus elementos estructurales.